Listo. Sí, no se preocupe. Ok, pues ya, estamos en vivo. Voy a hacer como la prueba, pero sí, ya estamos en vivo aquí en el... Lo estoy, voy a seguirlo en las redes. Y pues bueno, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda sesión dedicada a hacer este pequeño círculo de lectura. En esta ocasión, pues ya saben ustedes, nos reunimos una vez al mes, para charlar justo entre mediadores en torno a un libro, ¿no? Ya lo hemos comentado en algún otro momento, pero bueno, no está de más decirlo, ¿no? Nosotros, el equipo que conforma este proyecto, pues somos mediadores y mediadoras que nos acercamos a los libros desde diferentes áreas, diferentes temáticas, tenemos diversos intereses y de repente a veces también se nos olvida que además de mediadores también somos lectores. Y pues está muy padre poder encontrarnos con otras personas para poder charlar en torno a un libro. Y en esta ocasión, pues, la sala de lectura de la LEP es la sala, ¿cómo se dice? Anfitriona. Anfitriona. Exacto. Y pues en esta ocasión el libro de la sesión estuvo elegido por nuestro compañero Kiko y él va a llevar la sesión del día de hoy. Pues bueno, le doy la palabra a Kiko y vamos arrancando con la sesión del día de hoy que va a estar dedicada a Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Muy bien, gracias, Jonathan. Podría haber sido Canción de Navidad, podría haber sido David Copperfield, podría haber sido Oliver Twist, podría haber sido Tiempos difíciles, podría haber sido El viaje inútil de dos aprendices gandules, pero no, nos quedamos con Historia de dos ciudades. Posiblemente una de las obras más importantes de la literatura universal. Se editó en principio en 31 entregas en una revista que fue fundada por el propio Dickens. Y bueno, a día de hoy es el libro más vendido de la literatura, con más de 200 millones de ejemplares. Vamos a establecer esta conversación prácticamente desde desde todo México, ¿no? Porque Dinora nos acompaña desde Campeche, Sandy y Jonathan desde Ciudad de México, Juan desde Chihuahua y bueno, yo estoy aquí desde España. Creo, me ha dicho un pajarito, que Jonathan le ha sorprendido esta lectura, que ha sido una lectura muy especial. Sí. Cuando has acabado, cuéntanos qué te ha latido, qué has sentido. Pues de hecho estábamos apenas haciendo como esta breve introducción, todavía no llegaban los demás compañeros y no me quería adelantar, pero sí tenía muchas ganas de platicar sobre el libro, porque la verdad para mí sí fue una experiencia muy peculiar. Le decía yo a Kiko que yo no había leído por X o Y motivo antes a Charles Dickens. Creo que lo único que tengo así como muy vago es un cuento de Navidad y alguna vez haber medio visto entre partes una adaptación de Oliver Twist, ¿no? Pero no tenía como mucho conocimiento de la obra como tal de Dickens. Y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Al principio, creo que eso lo vamos a comentar más adelante, pero al principio se me estaba haciendo un poco pesada, digo, por el tipo de autor y por la época, entiendo que va preparando el camino para desarrollar la historia, pero al principio sí se me estaba haciendo un poco pesado, ¿no? Como tedioso, como de a dónde, por qué están contando la historia de este hombre, ¿no? De su hija, qué onda con que estuvo en la cárcel, ¿no? Y ya después, conforme ya iba a la mitad del libro, de repente sí era así como de, ok, esto se está poniendo muy bueno, ok, sigue, y la verdad es que no sabía dónde iba a llegar. Tengo igual más o menos bagaje, ¿no? De la Revolución Francesa, no estoy tan familiarizado con cómo va la cronología, los sucesos y todo, pero sí iba como entendiendo muy bien esta idea de por dónde lo estaba ambientando Charles Dickens, y la verdad que de entrada a mí me pareció una obra muy divertida, me gustó mucho, y quizá el final ya de repente dije, creo que ya sé por dónde va a ir, sin embargo no deja de ser emocionante por ver cómo se desarrolla y se termina desenvolviendo todo. Sí. A mí me pasó, ahorita que dices del principio, o sea, hablando precisamente del inicio, o sea, ese primer capítulo me pareció maravilloso, esas
comparativas, llenas de comparativas que dices, a ver, espérame, ¿cuándo dicen que se escribió esto? Espérenme, regreso. ¿En qué año dicen que fue esto? ¿No me está hablando ahorita? O sea, ese primer capítulo, esas primeras páginas creo que son, no sé, a mí me parecieron maravillosas. O sea, a mí me atrapó en esas primeras páginas. Sí me ocurrió un poco cuando empieza la presentación de personajes que empiezas a decir como, ¿por qué, no? Porque además hacen como que saltos y dices, como que este personaje, ¿por qué está aquí? ¿Por qué me está diciendo de, por ejemplo, me pasó mucho, ¿para qué me está hablando? ¿Para qué pone tanto hincapié en el portero del banco? O sea, ¿a quién le importa el portero? O sea, sí, qué bien, es incidental el portero, pero no, o sea, todos los personajes tienen una razón de ser y por qué te los va desglosando en el momento que te los va desglosando, ¿no? Pero creo que la primera, que es la puerta de entrada, que es esta gran metáfora que hace entre estas ciudades, entre esta naturaleza humana en realidad, que es esta primera gran metáfora, me parece maravillosa este inicio, ¿no? No sé si tienen por ahí precisamente este inicio que se me hace, no sé, a mí me llegó mucho el inicio, ¿no? Creo que ahí lo tiene Kiko precisamente. Lo tengo ahí, a ver si lo sé leer. A ver si lo sé leer. Kiko, antes de que lo digas, Sí. sí, yo recordaba antes de volver, cuando dijiste el libro, lo agarré y todo, y cuando empecé a leer ese inicio dije, wow, este es el libro que tiene este inicio, porque esas frases, esas primeras frases son utilizadísimas en muchas cosas. Yo no recordaba, había leído alguna vez hace mucho tiempo Historia de dos ciudades, pero no me acordaba que este era el libro que tenía ese inicio, ¿no? Estas dicotomías, estos paralelismos. Dije, y ahí fue cuando dije, ah, claro, claro. Y empezaron a caer como muchos veintes de ese recuerdo inicial que yo tenía de Historia de dos ciudades, ¿sí? Pero el inicio es impactante porque aparte es utilizadísimo por muchos. No sé si hay una intertextualidad ahí, no recuerdo ahorita en qué otro texto hay algo así, pero es famosísimo ese inicio, ¿no? ¿Sí? Pero adelante, Kiko, que claro que lo sabe leer. Sí. A ver si lo sé leer. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Casi nada. Antes de seguir, sí que es bueno comentar que Jonathan está pendiente de los posibles mensajes, de los posibles comentarios, de las posibles preguntas que nos queréis hacer a través de Facebook Live. Bueno, pues ahí va a estar Jonathan controlándolo todo. ¿De acuerdo? Creo que queda Sandy. Cuéntanos tu primera experiencia con Dickens. Sí, lo que les decía que cuando lo empecé a leer fue como, exacto, igual que Dinora, demasiados detalles para mi gusto que aunque sí sé que en algún momento pueden ser útiles, pero de repente a mí lo que me confundió fue que empieza con el relato de ese como rescate, por decirlo así, y después como que narra otros sucesos, entonces no sabía si mi línea temporal estaba bien. O sea, yo de momento dije, ¿estoy leyendo bien o me perdí un capítulo? Hasta revisé las hojas pensando que me había perdido y ya después me di cuenta que no, que todo tenía un porqué y que al final lo iba a ir entendiendo. Y sí, me pasó igual que a John, como que decía yo, ay, está medio aburrido, no entiendo, ok, sigamos leyendo, esto no ha trascendido por nada, esperemos. Lo malo es que pues no le puedo hacer adelantar, ¿verdad? Y tengo que seguir leyendo. Y ya después, cuando llegué a una parte muy interesante, entonces sí, ya dije, ay, ya quiero seguir leyendo, ahorita me duermo, no importa.
Qué bueno. A mí me pasó, Bueno, perdón, que con esta primera parte, ya ves que está dividida en partes, y dentro de cada Ajá. parte tiene los capítulos. Esta primera parte, que es esto como de resucitado, sí, creo que así se llama, Sí, ¿no? Sí se llama el sí, resucitado. resucitado. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. sí, sí. Sí, resucitado. Me acuerdo que cuando lo empecé a leer, una vez que pasas el primer capítulo que ahorita leímos al principio, que me parece maravilloso, y empiezas con la historia del señor Lowry y toda esta parte de la diligencia, hay un momento que yo pensé mucho en, ay, se me acaba de ir es que les digo, yo estoy un poquito más acostumbrada al siglo XIX porque tuve mi rush que me gustaba mucho leer el siglo XIX. Luego mis pobres alumnos de secundaria lo padecían con mi emoción. Pero me recordó mucho a en El hombre de la máscara de hierro. Este Ajá. asunto que regresamos igual a este asunto, ¿no? Por la época histórica igual en la que se supone que se ambienta, ¿no? En este condenado en forma injusta que está Ujú. ahí, que se escapa, o en el Conde de Montecristo también, Eso, hace iba a pensar decir en el estas Conde de otras Montecristo. narrativas, ajá, te hace pensar en estas otras narrativas, ¿no? Y al principio piensas que va por ahí a lo mejor, pero pues tiene otros lados que te van llevando, ¿no? Pero me parece que es muy padre cómo está hablando con estas otras narrativas que podrían parecer que son los tópicos de la época, pero creo que los está llevando más allá, ¿no? Me pareció bastante interesante desde ese lado, ¿no? A mí sí me gustó mucho el principio, porque yo sí me lo iba construyendo, yo lo sentí muy cinematográfico. Creo que por esto de los detalles, ¿no? Yo sí me iba construyendo la diligencia en mi cabeza, los El lodo. embosados, así la niebla que se paran y le dicen, ¿y quién es usted? Y la no sé qué cosa. Entonces yo como que sí me los iba construyendo en mi cabeza, les digo, no sé si porque estoy como más acostumbrada a que el siglo XIX así es, o sea, primero se va a chutar 20 capítulos describiéndote. Digo, si sobrevives a Tolkien, que la hojita que te cae, ya creo que no me asusta la descripción, ¿no? A mí me gustó mucho en ese aspecto, ¿no? Porque, y entiendes por qué es tan adaptable, vamos a llamarlo, a lo audiovisual Dickens, ¿no? Creo que eso igual, en cierta forma, hace que a través del tiempo podamos, no sé, pasarlo a estos discursos en cierta forma, ¿no? Creo yo. O cuando menos a mí sí me lo parece. Yo sí sentía que estaba, les digo, a mí sí me pasó esto, voy construyendo imagen, voy construyendo, voy construyendo, voy construyendo, ¿no? Y a mí me gustó mucho eso, cómo va construyendo el ambiente en ciertas escenas, ¿no? Cómo te sientes en la taberna, por ejemplo, cuando van a buscar al doctor, y conoces por primera vez a Defarge y a la esposa, la taberna, este ambiente como sórdido de taberna, de que entra la gente que entra, hay uno que está en la esquina, cómo se ven sospechosos. A mí todo eso me gustó mucho, ¿no? Algo también que es importante, bueno, que yo considero que es importante rescatar, es que estamos acostumbrados que la literatura del siglo XIX tiene una trama muy lineal. Es decir, Uh-huh. inicia, se desarrolla, se plantea, llega al clímax, desenlace. Y Dickens en esta novela, que a diferencia de otras novelas que yo he leído de Uh-huh. Dickens, utiliza la técnica de la trama in media res. Es decir, me pone un espacio en medio y precisamente que es esta mediatez de todo que le da sentido a que de un lado está una ciudad y de otro lado está otra. A que de un lado está una historia y de otro lado está otra. A que de un lado está su historia y del otro lado está la historia de los otros. Es decir, lo plantea desde la construcción de la trama. Y esto dices Sí, tú, wow, es una situación importantísima dentro del siglo XIX, porque la técnica del in media res se desarrolla más casi al final del siglo XIX, empezando el siglo XX. No quiere decir que no se utilizaba desde antes, pero no se desarrollaba tan profundamente. Y creo que el título, la trama, la historia, la anécdota, todo surge a partir de la mediatez. Y esto está increíble, ya cuando lo construyes en un todo de la obra, ¿no? Y esto está muy chido porque no son técnicas que vas viendo dentro del siglo XIX. porque Bueno, además, perdón, es que son pedacitos. O sea,
lo que ves son como cuadritos que vas viendo en diferentes partes. Y yo creo que es una maestría lograr que esta cantidad de personajes no se te pierdan y esta cantidad de tramas no se te vayan, porque eso no es fácil. O sea, porque además cada personaje es como una persona en sí, o sea, lo sientes como una persona, no sientes que sean personajes huecos o que sus historias, o sea, realmente sientes que es un universo cohesionado, a pesar que al principio como que de repente te hace un salto temporal, te va con un duque que tú dices, ¿y este qué tiene que ver? Te va con el no sé qué, que el marqués, y hace estos como pedacitos, y en el momento que los empiezas a unir dices, no, o sea, wow. Sí. No, yo me Qué sentí, por bueno. ejemplo, en el punto de lo que decía Dinora de las escenas, aunque sí me las imaginaba, yo tengo un ligero recelo contra los miserables y todo ese tipo de entornos así, me causan como estrés, como que pensar en la miseria y en las dificultades me causa como, ¡ah! Entonces, de repente cuando pasaba estas escenas donde narraba que estaban en la casa del papá de Luz y todo esto, decía, ay, ya pasé esa escena, ay, ya está más tranqui, ya está, ya está más todo feliz, ¿no? Pero esa construcción de personajes sí es impresionante. La escena donde va y se quiere casar con la chica y el otro le dice, ¿estás segura que ya le demostraste tu sentimiento? ¿Ella te ha dado alguna razón para que tú crees que está interesada? Y el otro, pues no, pero yo le voy a decir, ¿no? Esa parte me dio mucha risa porque yo dije, o sea, sí, ya supe que se quería casar con ella y no. Y eso que, o sea, yo dije, ajaja, este va a tener después un papel Algo. aquí primordial, como cuando te enseñan la escena del reloj de la película y lo están saque y saque, y dices, Y entonces a mí me intrigó muchos personajes así, que sacaban tal o cual, y yo decía, este va a tener algo que ver, pero lo de la taberna sí también fue mi máximo, ¿no? O sea, ahí sí para que veas ese ambiente de sordidez, sí me lo imaginé súper tétrico, así, como tú dices, la niebla, los perros, hasta el olor, ¿no? Así de pudredumbre de toda la gente. Sí, 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 es una construcción maravillosa, definitivamente. Pero Dickens te lo va planteando desde el principio. Te va planteando estos introducciones de personajes que parecen ser muy anónimos, así muy pequeños, como el correo que llega a detener la diligencia y que de repente empieza a pensar en la palabra resucitado. Y para él tiene otra connotación y para él tiene otro sentido. Y entonces empiezas tú a decir, bueno, pues ¿y este qué? Este es un simple, sencillo correo. O sea, solamente llevas y traes la carta, ¿no? Es como el clásico en las obras de teatro de, Rey, esta es la carta, Rey, esta es la carta, y es lo único que hace, ¿no? Pero no, Dickens le da pensamiento y le da pensamiento crítico a cada uno de estos personajes supuestamente pequeños y los engrandece. Y esto es algo muy interesante porque generalmente los personajes pequeños, los autores los dejan pequeños. Entonces, no piensan, nada más actúan. Y actúan en su estructura normal de actuación. Pero que ya un personaje pequeño empiece a reflexionar, empiece a cuestionar, entonces ya no es tan pequeño. Pero en la trama, al último, nos damos cuenta que sí es pequeño, ¿no? O sea, sí, perdón. ¿Ibas a comentar algo? Sí, sí. A mí, ¿sabes con quién me pasó? Ahorita que dices eso, con la esposa de The Farce. Es un personaje que, Ah, a mí me encantó. O sea, porque en las primeras escenas, como tú dices, está de fondo. Y a mí me hacía mucho ruido en mi cabeza el está tejiendo, o sea, está haciendo calceta, y ese simbolismo de está haciendo calceta, cuando llegas a la parte final de lo que implica la está haciendo calceta, que además a mí me gusta bordar, o sea, a mí al principio fue, está haciendo calceta, y en el momento que te dicen, ella está escuchando y está bordando ahí técnicamente las condenas, y lo que termina simbolizando al final, ese proceso de las mujeres, porque son las mujeres las que
con sus manos están haciendo esta parte y termina, y hay un punto donde dice que esas manos que hacían calcetas empuñan las armas. A mí esas partes, o sea, se me hicieron así súper potentes, o sea, me llegaron muchísimo, y cuando al final están frente a la guillotina todas estas mujeres, a mí, o sea, me llegó mucho esa parte, la verdad, a mí ese simbolismo de que son las mujeres que han enterrado a sus hijos, que han, o sea, han visto morir a su familia, han pasado por hambre, etc., etc. O sea, y que esta mujer que al principio parecía era la esposa de, Nomás, haya terminado siendo una de las la líderes que, principales de la No revolución, viera nada todo. más. Era todo. Era la sí, Tajari, ¿no? De ese momento. sí, sí, Oye, sí. contarme un poco cómo veis todo el tema de, a mí me parece fantásticos la forma que tiene de construir los diálogos, cómo están metidos todos los diálogos en la novela. ¿Cómo habéis visto vosotros este tema de cómo va enganchando, te va enganchando a la trama a través de unos diálogos? Para mí, yo los considero espectaculares. ¿Quién quiere comentar? Que todos callados, así como de tum, tum, tum. Diálogos, ¿Cómo diálogos. explico lo que pienso? De pensando. Sí, exacto. ¿Cómo explico lo que pienso? Bueno, yo en lo que los demás se animan, hay una escena que se me hace muy peculiar justo porque tiene que ver con la cuestión de los diálogos, que es cuando este de Sidney Carton se presenta con Carlos Darnay Ya, y sí. en un momento le dice, oye, Ay, qué mira, me acerco a hablar contigo, pero quiero que seamos francos, o sea, yo quiero mostrarte mi amistad y todo. Y él Pero, así de, claro, sí, no te preocupes, esas cosas ya han quedado olvidadas desde el primer... Y él así de, justo estás haciendo lo que te estoy pidiendo que no hagas, o sea, no me hables en ese tono, o sea, yo quiero ofrecerte mi amistad, ¿no? Quiero entablar contigo. Sí, por eso, pero yo ya no recuerdo nada de lo que ha sucedido en aquellos tiempos. Para mí eso es una cuestión olvidada. Y se me hace muy impactante porque justo de repente en ciertas obras a veces tiene la impresión de que hay cierto tipo de lenguaje como que supuestamente todos manejan, ¿no? Pero en ese momento me llama la atención porque se rompe este tipo de vocabulario, este tipo de términos, incluso como muy ¿cómo decirlos? Muy elaborados o muy propios, ¿no? Y en ese momento en el que este de Sidney Carton le dice que no necesita hablar de eso, sino lo que él quiere nada más es como, pues dejar en claro que aquella vez que lo conoció su comportamiento no fue el más adecuado, y que pues quisiera buscar la manera de enmendarlo y obtener su amistad, ¿no? Pero el otro como que seguía en este plan de seguir hablando de manera muy pomposa, voy a decirlo así, en ese momento. En general, igual, la construcción de los diálogos se me hace como incluso muy propia de Dickens, porque justo así como están hablando sus personajes, es como él está demostrando, pues, el ambiente, ¿no? O sea, ahora que comentaba Sandy, yo recordaba la escena en la que se derrama un barril de vino al principio del libro, ¿no? Y cómo es la forma de narrar pues la actitud de la gente, ¿no? Que algunos nunca habían probado ni siquiera una gota, ¿no? Y después, mucho más adelante, ya casi hacia el final, retoman esta idea del vino, pero obviamente ahora haciendo la comparación con la sangre, ¿no? Que también se recogía, y que también se almacenaba y se transportaba, ¿no? Entonces, esta cuestión del diálogo a mí se me hizo como muy peculiar, ¿no? Y me gustó, se me hizo como muy bonita, quizá de repente un poco elaborado, porque pues no, yo en lo personal no estoy acostumbrado a leer ese tipo de novelas, como dice Sandy, de repente uno ve cierto tipo de novelas históricas, ¿no? Y de repente es como de, ¿no? Pero en mi caso a mí se me hizo como muy interesante y me gustó. sí, a mí su Que construcción. además, Ajá. Sí, sí, sí. Anda, anda, sí, anda, anda. perdón, es que iba a retomar un poco la idea de Jonathan, que además hay otra cosa, precisamente, los diálogos de Carlos y Sidney tienen tres momentos. O sea, el momento después del juicio, Ajá. cuando conoces a Sidney por primera vez, sientes que te lo construyen a través del diálogo que hay entre los dos, como uno es un borracho vicioso y el otro es el que acaba de salirse, ¿no? Porque hasta la forma en la que le habla y a la que se refiere a la señorita esa bonita que vio usted ahí, que la no sé qué y no sé cuándo, ¿no? O sea,
cuando hay este otro diálogo entre ellos, cuando ya se acerca en esta otra parte de Sidney, ¿no? De que ya habló igual con Lucía, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay este acercamiento con Carlos, y el diálogo que tiene en el calabozo, hacia el final. O sea, Sí. las tres, y sí, ahora que le decía a Kiko, ¿no? O sea, si lo piensas, los tres diálogos son muy distintos en la voz del mismo personaje, en cierta forma. O sea, como que ahí te vas dando cuenta también cómo el personaje ha crecido, ha cambiado a través de los años. Porque además esa es otra cosa, es una novela en un periodo de tiempo muy largo. O sea, sí son como 20 años más o menos, si no me equivoco, poco menos, sí, estoy haciendo ahí por ahí bien mis cálculos, ¿no? O sea, pero sí hay un periodo de tiempo como muy grande, entonces sí puedes notar, o sea, en algunos casos estos cambios, ¿no? De los procesos de los personajes. Entonces, sí se me hacen, y voy a ir mañana a revisar esos tres diálogos, porque sí se me hace muy interesante cómo en el mismo personaje se va dando esta construcción distinta, ¿no? De lo que se me hace bastante interesante. No sé qué iba a platicar ahí, Sandy. No, es que estaba pensando en eso que estabas diciendo y me acordé hay un momento del diálogo donde hacen el traslado del tiempo, como en novela física que ves el tururururururu, ¿no? Y 15 años después, y entonces sale donde platica sobre que ya están Charles y Lucy, y entonces platica como que ya han pasado los años y ya no son los mismos y ya es otra Lucy distinta, y entonces ahí ya tú sabes clarito que obviamente ha pasado el tiempo, porque de hecho yo me tardé en entender que tenían una hija. O sea, si bien había visto que había pasado el tiempo, no sabía que tenían una hija. Entonces, llegó un momento en el que dije, Verde, tienen una hija, alguien avíseme, Y ¿no? perdieron un hijo. Exacto. Tienen una hija y perdieron un hijo. Entonces fue como de esas cosas. Entonces, creo que en esa construcción de lo que dice Kiko del diálogo, algo que se me hace increíble es que sin describirte una escena únicamente, o sea, que no te está escribiendo ni el tiempo ni el momento, el personaje te mete súper fuerte en ese trasfondo que quieres ver. Justo lo que decías de como un borracho. A mí esa escena que dijo John, donde se me hacía como muy pomposo, yo dije, ya te están abriendo, ya no quieren, órale, ¿cómo vas? Ya te dijeron que no, porque hasta el papá le dice, y si no, o sea, yo no me voy a meter, no, pero vea que yo lo que quiero es que ustedes permanezcan juntos, estrechar, y el papá como de, ya entendí, pero ya quiero que te vayas, pero ya entendí, pero ya quiero que te vayas. Eso no te lo está diciendo directamente, pero el diálogo del personaje te está transmitiendo el recelo, ¿no? Del papá hacia el cuate, así de, ya, ¿no? Ya. Eso fue lo que me gustó mucho de su construcción de diálogos contra cada personaje. Cada personaje te hacía sentir por lo menos el sentimiento que tenía. O sea, sí hubo muchas veces en las que te hacía sentir la ternura y otras el recelo y otras el odio, ¿no? Como el de la taberna al final, cuando ya ¿cómo se llama Dinora? La señora del Far, cuando dice todo eso que trae, que trae así como que lo saca de su ronco pecho y dices, no, pues sí estaba cañón. Y no lo dice, ¿no? Bueno, ajá, igual y, porque obviamente estamos leyendo una traducción y probablemente nos estamos perdiendo una cantidad enorme de cosas, pero supongo que además es más obvio igual las clases sociales a la hora o sea, porque hay un momento que, por ejemplo, te dice, fulanito parece que no sabe hablar en francés. Ajá. O sea, cuando Sidney está fingiendo que no sabe hablar francés, ¿no? Ajá. O sea, siento que en español se pierden esas cosas y que probablemente en la versión original, o sea, podrían notarse, o pensando, por ejemplo, en el señor, en el portero, siempre se me va su nombre, que la versión que yo tenía le pusieron el señor Roedor, me mataba. O sea, los diálogos notas que no tienen, como que dices, la pomposidad que tienen esta otra clase social, ¿no? O sea, no tienen esta estructura que tiene esta otra, o sea, cómo hay en esta otra casa, ¿no? En la casa del Soho, cómo se habla en la casa del señor el roedor, o cómo habla, por ejemplo, así, Lorry, el banquero, o sea, cómo habla así súper
formal y los negocios son los negocios, eso me encantó, Sí. porque serán mis amigos, pero el negocio es el negocio y el banco ha puesto en mi confianza esta parte. Entonces, eso, como decían, ¿no? Como cada diálogo va construyendo a los diferentes personajes, ¿no? Sus formas de hablar, que yo supongo que nos perdemos igual mucho de esa parte, ¿no? En la traducción, no, ahí sí no sabría yo. Pero sí, ya me dieron ganas de volverlo a revisar. También hay una situación con respecto a los diálogos. Casi no te Estamos escuchamos, acostumbrados Juan. no me a ver si hay. Su- El micro, Juan, Estamos el micro. acostumbrados que Micro. en la novela Ahora mejor. canónica las descripciones son profusas, muy amplias, muy largas. Pero aquí vemos que en el diálogo, precisamente lo que decía hace rato Sandy, no necesitas demasiada descripción de los espacios. Los personajes te dan tu ambiente. Los personajes en su forma de hablar también te dan incluso este ambiente sórdido que está ahí. Incluso, bueno, de repente por ahí yo veía, tengo que dar una segunda o una tercera leída porque encontré que a lo mejor hay algunos de los diálogos, y esto quiero saber si es en la traducción español, que encuentro incluso mensajes codificados en alguna parte del diálogo, en alguna parte entre las interlocuciones que se dan entre ellos, pero te digo, necesitaría revisar el texto en inglés, porque a lo mejor en inglés sí tiene esta connotación del texto encriptado, precisamente lo que hacían en la tejida, ¿no? Y creo que por ahí también va mucho de esta situación, de estos pequeños mensajes, de estas pequeñas, que también empieza desde el desenterrado, que es, y lo vuelvo a poner en el plato, ¿no? El desenterrado no es simplemente que sobrevivió a algo, sino es todo un mensaje, todo un mensaje, ¿no? Todo este fantasma, todo esto que les va, así como dicen, les va a caer la yuca, ¿no? Como decimos por acá. Ya apareció. Qué bueno. A ver, os quiero poner en un pequeño aprieto. Os tenéis que quedar solamente con un personaje. Ah, Venga, Ay, ¿y ese es por fácil. qué? ¿Quién empieza? ah, Yo con el papá. ¿Por qué? Venga, Sandy. Con el papá, porque a pesar de que narra una situación de ese momento, de esa época, cuando el papá está hablando con, ¿cómo se llama? El borracho. Es que son tantos nombres que los tengo apuntados, te los juro, así de. ¿Sidney? Sidney es el Ajá, Sidney, con Sidney. ¿Sidney? Con Sidney, ajá, y que Sidney están Carlton. ajá, de que quiere pedir la mano de la hija y no sé qué, y que la canción. Algo que me encantó. No, Sidney nunca. No, perdón, No. cuando es Charles. Charles Darnay es Con Carlos. Sí, Charles. Eso. Él está diciendo que pues que no, que sí quiere, que por favor, que no sé qué, y cuando le dice, pues es que no está en mí, o sea, le dice, yo no puedo intervenir por usted, o sea, aunque mi hija quisiera, esa es decisión de mi hija, y eso era algo no común. Entonces, a mí me encantó el papá, a mí me encantó eso del papá, y cuando el papá la lleva, cuando hay un momento donde le dice también que no tiemble, cuando le dice que no puede ver el veredicto y que le dice, no tiembles, o sea, sé fuerte, no se lo dice como una forma de aguántate, sino de, tienes que aguantar esto y lo que vaya a venir, y al final también él narra en su propia voz, diciendo que se siente muy orgulloso de su hija, ¿no? Eso se me hizo súper lindo, yo me quedo con el papá. Lo amé. Wow. A mí me pasa, ahorita que lo dijiste, dije con cuál. Yo no me quedaría con nadie de la familia principal, la verdad. No. Es que es una cosa rara, o sea, estos personajes son geniales porque no son lineales. O sea, no hay un asunto de linealidad. Entonces,
creo que pensándolo, creo que yo me quedaría con Sidney, que tengo una cosa rara con Sidney, o sea, porque hay una cosa, lo detesté en la primera escena, o sea, me cayó gordo, lo detesté, pero esa última escena con la chavita, con esta costurerita, Sí. y parado frente diciendo, si pudiera ver al futuro, que sus hijos se van a llamar y que va a ser abogado y que esa progresión de te detesto, me caes gordo, me eres indiferente, ay, pobre miserable de ti, porque hay un momento cuando él dice que acepta que cuando habla, después cuando te enteras de su vida, de que el otro abogado se aprovecha, shalala, dice, ay, pobre miserable, dices, ¿no? Porque yo decía, pobre muerto. Ya lo fue. ¿Hay algún punto donde dices, cuando él le hace la promesa a ella de que siempre va a velar por ella, dices, ahí dices, va a ser importante y alguna tragedia, porque este es el siglo XIX y alguna tragedia y aquí va a aparecer, ¿no? Aunque yo sabía eso, cuando llegué al final, dije, no sé, esto, no sé, a mí, creo que me quedaría con Sidney porque a mí como lector, no porque el personaje como ser humano fuera perfecto o algo así, sino porque a mí como lector me hizo diferentes picos, me hizo sentir muchas cosas muy distintas, ¿no? Les digo, desde el me cae gordo, me es indiferente, me da lástima, hasta el final que dice, solo había una persona que tenía cara de serenidad cuando está ahí, ¿no? Hasta ese momento dices, bueno, no sé, me gustó mucho ese personaje, ¿no? Si tuviera que quedarme tal vez con alguien, no sé, igual si me preguntas mañana probablemente contestaré otra cosa, pero sí. Sí, yo creo que se lo vuelves a Yo, hacer, sí. yo estaba pensando justo que quizá con el que me quedaría de todos, porque la verdad es que no hay como mucho a quién irle, estaba pensando, digo, antes de dar mi respuesta, justo que de repente hay ciertos libros, hay ciertas historias que nos gustan mucho, que nos atrapan mucho, pero justo cuando llega la pregunta de con cuál te quedas, híjole, ni a cuál irle a veces. Y en este caso yo creo que por cómo actúa y por todo, creo que el que más me termina como agradando así bien es el de Jarvis Lorry, el del banquero, pues, este El hombre que trabaja banquero. en el banco. Me gusta el personaje, como que él como siempre es como una persona como muy del deber, ¿no? Él como que él va a cumplir sus tareas, lo que le encomiendan, no, o sea, como decía hace rato Dinora, no se involucra tanto, o sea, los negocios son negocios, tampoco es que deje de ser humano, ¿no? Pero de repente le da prioridad, ¿no? Incluso se me hace como peculiar, digo, me voy a salir un poquito porque de repente no sabía si el libro iba por una crítica social, sí, entiendo que sí, pero no sé hasta qué punto, y esto voy porque en un momento este hombre que dice, ya estoy a punto de cumplir 80 años, le debo mucho al banco, ¿no? Sin el banco yo no hubiera sido lo que llegué a ser, ¿no? Y por eso decide ir, antes de que Carlos se aviente a ir también de regreso a París, él dice, yo voy a París porque o sea, casi sería un ingrato si no hiciera este favor al banco por lo que ellos han hecho por mí, ¿no? Y se me hizo como muy de la vieja usanza, porque pues no sé si cualquiera de nosotros daría, se arriesgaría a tal grado por un banco, ¿no? Entonces, por eso se me hizo muy peculiar y de repente hay un momento en el que este señor roedor, cuando dice que este hombre, el espía, pues no estaba muerto uno de los espías porque pues él era desenterrador y sacaba no cosas, y cuando le dice, oye, es que tú lo que hiciste, o sea, no, casi no te podré perdonar, ¿no? Y llegando de regreso a Londres te voy a acusar con el banco, ¿no? Porque no puedes vivir a costa del banco mientras tenías una vida como delincuente casi. Y se me hace como muy peculiar ese personaje justo porque no deja su papel de banquero a pesar de todas las situaciones. Digo, no deja de ser de amigable, no deja de ser de prestarle servicio a la familia, ¿no? De los Manet, o sea, él sigue siendo una buena persona, pero primero está su trabajo, tanto así que pues es un solterón a sus casi 80 años, ¿no? Entonces, ese fue quizá el personaje que más me llamó la atención y que con el que uno diría, bueno, o sea, me identificaría, ¿no? El resto no sé, lo tendría que pensar mucho. Juan. Bueno. Sí, mira. Perdón. Yo también me quedaría con... Micro. Sí, micro. Yo también me quedo con
con Carton, ¿no? ¿Cómo de pasar a ser un abogado, un abogaducho, porque podrías hasta ser un abogaducho alcohólico, pendenciero, mala cara, a lo mejor hasta incluso, no sé, truán por ahí, ¿no? Que aparte le gusta la hija, perdón, le gusta la esposa del otro, ¿no? Y le tira por ahí rollos de que, ¿qué onda? Pero termina salvándolo, termina salvando al marido, es decir, antepone muchos de sus deseos ante también ciertos valores que precisamente al último, como bien lo marca la compañera, al último están ahí expresados, ¿no? Y son como este deseo de la perpetuidad, como este deseo de quiero seguir, a pesar de todo lo que la sociedad nos está haciendo, quiero seguir aquí y quiero tener algo que ya sea parte de mí y que no me dé la sociedad. Yo veo muchos personajes que luego están como tocados por la sociedad, es decir, el banquero está agradecido con el banco porque el banco es el que le hizo, ¿no? La, la revolucionaria está agradecida con esto porque la revolución hizo esto, es decir, hay muchos que están tocados por la sociedad y creo que Carlton es el que sale fuera de esta, es que no sé cómo decirlo, Dinámica. fuera de tocado. ¿Mande? De esta dinámica, ¿no? Como de... Sí, de esta dinámica como de dependencia de la sociedad. Él es el que sale, es el que rompe, él es el que en un momento dado se ve incluso un espíritu más libre a pesar de que los otros luchan por una libertad. Es como paradójico también, ¿no? Porque él está encerrado incluso hasta en sus vicios, en sus propios vicios y se nota en sus vicios, ¿no? O sea, es violento, me da risa cuando está, y salud por la señorita y ¡paz! En lugar de tomarse el trago, avienta el tarro a a la pared y así como, sí, estaría suave que pasear con esa señorita a oscuritas en el carruaje, así como que ¡qué guarro! No sé Él sí si se dejaba llevar. sí, o sea, es un personaje muy visceral, ¿no? Y precisamente eso es lo que a mí me llama la atención, esa visceralidad que al último te das cuenta que también está muy unida a un sistema de valores muy interesante. ¿Sí? No sé, pero más o menos, pero es como que el que más me llama así, a lo mejor porque me identifico, ¿no? A lo mejor también. También Por puede ser. afinidad. ¿Y tú, Kiko? ¿Cuál? Ah, ¿Cuál no, elegiste? el que pregunto es, no, 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 calma, no, no, me no, no. quedo, a ver, yo me quedo con Sandy, también me quedo con el padre. Yo creo que queda muy bien reflejado desde el principio de la resurrección, que cuando lo van a rescatar, y luego todo el proceso. Para mí me parece que es el personaje mejor construido de todos. Probablemente sea el más fácil más fácil de construir, el que menos trama tenga, pero sí me parece que es el mejor construido. Sí que tenía bien claro cómo una persona que realmente es peor que estar muerto, porque es estar muerto en vida. Pero bueno, cuando uno muere, pero que te resten la vida de forma totalmente ya no solamente es que te hayan detenido de forma ilegal, te hayan metido de forma ilegal, sino que no han querido saber nada de ti, va mucho más allá. Entonces, realmente has estado enterrado en vida. Entonces, cómo poco a poco va resumiendo esa vida, a mí es lo que más, el personaje que más me ha interesado. Pero yo no tengo que responder, ¿eh? No, Creo, Jonathan, que nos hacen alguna pregunta. Un segundo, que nos hacen alguna pregunta. Sí, Sí. anda. Venga. Por cierto, bueno, pues mandan saludos a Ariki desde La Paz, Baja California Sur, Leopoldo Iniesta desde la Huasteca, y Estrella nos manda saludos también desde Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y nos preguntaba Leopoldo que por qué recomendaríamos o no este libro en especial. No sé si la pregunta la vamos respondiendo como en el camino, o la dejamos para el final, o irla respondiendo ahora. No sé, como vean ustedes, pero yo digo,
Por ahí Verónica dice que de Jalpan de Serra, de Querétaro, saludos. Saludos, Verónica. Sí, gracias, Estrella, dice que apoyando al mediador Jonathan. Gracias, Estrella. Es que Estrella es amiga de la sala. Y pues, yo, ahora que decían esto del papá del señor Manet, hay un detalle que a mí en lo particular me llamó mucho la atención y después tuve que investigar bien el dato para saber qué onda con eso. Porque no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, aunque digo, todas las distancias no guardadas, pero de repente al leer Historia de Dios Ciudades, yo recordaba un poco, sobre todo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, a qué voy, y justo por eso dejaría en segundo lugar como mi personaje favorito al doctor Manet, porque de repente, yo cuando leí Crimen y Castigo, que igual me parece una joya, de repente uno pues investiga, lee te dicen, ¿no? Pues casi que Dostoyevsky fue el primer psicoanalista porque la psique de los personajes, ¿no? De todos los que van involucrando, pero es bien sorprendente porque justo cómo se construye el psiquismo, el personaje del doctor Manet se me hace muy increíble, es decir, al principio nada más te dan a entender que es un hombre que estuvo encerrado, no se sabe por qué, y que de repente alguien, su criado, lo logró salvar, lo encerró en un cuarto y pues estuvo trabajando haciendo zapatos, ¿no? Y conforme va avanzando la trama, la escena cuando se casa la hija y él se queda así todo mal, y tú dices, ¿por qué se volvió a poner mal? No entiendes, ¿no? Y ya hasta el final, cuando se descubre la carta que alguna vez escribió, ¿no? Y como toda esta parte psicológica y esta parte de inconsciente, ¿no? Que estaba presente y que de repente era lo que lo traumatizaba, esa parte se me hizo así como de, no manches, o sea, ¿por qué no había escuchado este mismo comentario sobre Dickens? Es decir, hablar de la cuestión del inconsciente, de los recuerdos reprimidos, de toda esta parte como que siempre se dice de Dostoyevsky, claro, si Dostoyevsky fue el primer psicoanalista, ¿no? De los grandes escritores por el psiquismo, el personaje, la locura y todo, pero en el caso del doctor Manet pasa como muy desapercibido, pero es como muy importante para que justo en ese momento cuando dice que el que lo acusa, la tercera persona que lo acusan, aparte de los señores de la taberna, es este doctor Manet, tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Y ya cuando te cuentan todo dices, no manches, qué bueno está esto. O sea, ese detalle se me hace genial de Dickens. Sí, de hecho cuando la señora, es que nunca me acuerdo de los nombres. Dinora, ayúdame. ¿Cómo se pronuncia la señora Defoe? Defarge. Sí. De Farce. Ajá, cuando dice que si no conoce al doctor, ¿no? Le preguntan y dice, yo no le debo nada. Y yo dije, no más, lo va a matar. No, él no maten a mi personaje favorito. Ya después vi que no, pero sí que dijera, por ejemplo, eso, ¿no? De yo no le debo nada, que no sé qué, y muestra su desdén. Ahí entendí también por qué ella era así. Pero sí, sí, justo cuando se va la hija, ¿no? A la luna de miel, ¿no? Es cuando se queda que no come y otra vez nada más se encierra a construir zapatos. Y esos son detallitos que hacen pensar en esta cercanía, no solo que tenían, sino en esta vida conjunta que no dejaban, ¿no? O sea, solo eran ellos dos. Que además bueno, yo no sé tanto de psicología o de psiquiatría, pero es como una especie de mecanismo como de aislamiento. En sus momentos de mayor estrés, como que regresa a este punto de hacer algo mecanizado, porque lo del zapatero es como que es parte de lo que lo mantuvo cuerdo cuando estuvo encerrado. Entonces, cuando llegan estos momentos de mayor estrés, como que yo supongo que yo creo que ocurre, o sea, leyendo a Isaacs, o sea, que tu cerebro se bloquea y entonces regresas a hacer esto que es tu lugar confortable, tu lugar feliz, y es algo mecanizado, porque vuelve a ocurrir al final cuando ya no puede hacer nada para salvar al yerno, cuando él regresa de intentar hablar con el juez, no sé qué, otra vez vuelve a decir, ¿dónde está mi mesa de zapatero? ¿Dónde están mis herramientas? ¿Dónde está? Porque yo supongo que eso, o sea, ya se te agotó todo, ya se te está cayendo el mundo encima. ¿Qué vas a hacer? Aquello que... Sí, porque hasta el criado lo dice, que te mantuvo cuerdo, ¿no? Sí, porque hasta el criado dice que siente que se está, ¿cómo se dice? Deteriorando, ¿no? Y dice, y se la piensa, ¿no? Dice, ¿le aviso o no le aviso en la carta? No, pues como, ¿para qué le aviso si ya sé que siempre le pasa lo mismo, ¿no? Ya se le pasará. Y sí, de inmediato, ¿no? Sabe que ya va a regresar la hija y inmediatamente sale de su sitio ese de comodidad y vuelve como a girar la ardilla, ¿no? Otra vez y adiós.
Sí, es como tú dices, Dinora, es su sitio de confort que le permita mantenerse ahí, pero a la vez dentro de él. A mí nada más agregar un último detalle de eso, se me hace increíble cómo justo no lo hacen como sanar luego, luego, ¿no? Porque hay una escena en la que ya va a Ujú. regresar la hija, la que menciona Sandy, y de repente es el señor, se me olvidan los nombres, Lori, que le dice algo así de, a ver, le tengo una Lori. consulta. Tengo un amigo que de repente le empieza a pasar esto y es un herrero, ¿no? Y de repente él se va ausenta, ¿no? Y el otro así como de, claro, desde la distancia puede decir, no, sí, creo que es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros. Podemos decir, no, claro, eso que están haciendo, está mal o está muy bien, ¿no? Pero obviamente la autocrítica es un poco más compleja. Entonces, esa parte se me hizo muy, muy padre. O sea, la verdad es que cuando lo leí dije, híjole, ¿por qué no le ha dado más? O sea, ¿por qué no había leído antes a Dickens así con esta profundidad y por qué no se le ha dado más crédito a la construcción de sus personajes? Porque aparte, ambientarlo durante la Revolución Francesa, bueno, en la previa y después durante todo el levantamiento, híjole, también eso le da un plus muy, muy bueno. Esa escena me dio mucha risa porque sentía que ocupaba la de un amigo me contó que le pasó y entonces me imaginaba al señor contando su anécdota, ¿no? De la señora de enseguida, Que, Oye. creo que con lo que ha dicho Jonathan sí que ha contestado ya Leopoldo, ¿eh? Bien contestado. Sí. Oye, a ver. De por qué contestarle eso a Leopoldo. También creo que leer Historia de dos ciudades es adentrarte un poco o darle una vista nueva a un fragmento de la historia que es importante como es la Revolución Francesa. Porque creo que a todos, la Revolución Francesa en todo el mundo nos pegó. Es el parteaguas de un mundo distinto. Y, y creo que Dickens lo pone y le da una visión distinta. Es decir, no se queda con esta tradicional vista de la Revolución Francesa, sino la plantea desde los seres que habitan el espacio que colindan entre Francia e Inglaterra, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, uy, Inglaterra, la paz y todo esto, pero con una pobredumbre de gobernantes y de esto y lo otro, mientras que Francia, el caos, la muerte, la A ver, devastación. Juan, un segundo. Espera porque me estás rompiendo él. Me estás rompiendo la siguiente pregunta y no Yo vale, dije, ¿vale? vamos a hablar A por ver, ahí porque yo ya... ya lo rompió. Completo. Dos ciudades, Londres, París, una época, Revolución Francesa. Vas a contestar tú el primero, ¿vale? Cápsula del tiempo, cápsula del tiempo. ¿Hacia dónde irías? ¿Hacia Londres o hacia París y por qué? No, ¿A qué escena del libro? Ay, aquí es en el libro. Yo donde no me corten la cabeza. Claro, claro. Por eso te iba a decir, por seguridad en esos momentos a Londres. ¿Por qué? Y a seguridad. O a lo mejor como espectador de la A ver, venga, guillotina. Dinora que ha sido la primera. No sé. Dinora, venga, cuéntanos, a Londres, ¿por qué? Bueno, en esos momentos exactos, creo que por mera y llana seguridad, porque o sea, sí es, o sea, cuando llega el momento, vamos a llamar que empieza a subir, va increciendo la acción de la novela, ¿no? Que es cuando ya está en su culmen la Revolución Francesa. O sea, sí llegas a sentir la angustia, la desesperación además, que además ahí me parece interesante, hace rato Jonathan hablaba desde la parte psicológica, vamos a llamarlo, si quieres abordarle de esta parte, que es lo que tienen los grandes libros, puedes encontrarle 80,000 recovecos. Creo que además, y eso se me hace muy, muy, muy importante, esta reflexión sobre las acciones humanas son bien complejas, ¿no? Y las acciones humanas históricas son bien difíciles, y son bien difíciles juzgarlas en el momento, ¿no? O sea, nosotros desde lejos vemos la Revolución Francesa, pero fue muy, muy compleja cuando estás inmerso en esas efervescencias políticas, porque al fin de cuentas es una efervescencia política, y se dan los momentos de polarizaciones. O sea, obviamente saldando las distancias, creo que, por eso yo decía, bueno, ¿cuándo fue escrito esto? ¿No? Creo que a todos nos ha tocado vivir estas efervescencias de
conmigo o estás contra mí. O sea, dijiste esto, no, tú estás en el otro partido, tú eres tú en ese momento dijiste, tú hace 3 años pusiste un tuit y comentaste, digo, la diferencia es que no nos están cortando la cabeza, pero bueno, sí hay o cuando a mí sí me movió mucho esta reflexión de cómo los seres humanos en esos momentos en los que emergen estas grandes, vamos a llamarlo, estas grandes injusticias, en que se juntan, en que se amontonan, o sea, cómo la masa termina empujando y ya no hay un lado ni otro, ¿no? Y entonces eso es aterrador, estar en ese momento ahí, y la novela creo lo plasma muy bien. O sea, es aterrador porque ya no es una cosa de pobres o ricos, y creo que por eso es maravilloso el papel de 3 segundos de la costurerita. Ajá. O sea, ya no es de pobres o ricos, es en ese momento yo vi que tú pusiste un tuit, le diste like al tuit de ese otro. Oye, pero yo gano igual 3 pesos, le diste un tuit al like de ese otro, y entonces yo dije, no, digo, ahí sí no me gustaría estar. Creo que Londres, cuando menos como lo presentan en la novela, en ese instante era un poco más estable. Por seguridad creo que era más estable, ¿no? Entonces creo que sí preferiría de ese lado, ¿no? Entonces, esa era. Sí, porque de repente hasta yo sentía que era como muy tranquilo estar en Londres hasta cierto punto. O sea como sea, podías irte, no sé, yo me imagino, sé que Londres no es muy grande, pero por los mapas, no crean que he ido, pero La última vez que estuve ahí, lo fue recorrí como en ahorita que 20 fui a ver mi minutos. mapamundi, y pero creo que había zonas donde no les alcanzaba esta represión tan intensa que estaba, ¿no? De jalar a todos, y todavía te permitía una vida, pues, más una vida, punto, una vida, ¿no? Como dice Dinora. Yo sí me imaginaba en ese ámbito de destrucción, y como les digo que tengo un feeling con Los Miserables de repente, yo decía, bueno, es que sales a la calle y te agarran, o sea, ya bailaste, nada más porque trajeras algo, así como me sentía como con los franquistas, ¿no? O sea, no podía llevar nada rojo porque ya Pelation, o sea, no, traías se asomaba un tenedor rojo de tu bolsa, Pelation, ya, bye. Entonces, sí, definitivamente quedarse en Londres era como una opción más saludable y segura. Yo en ese caso pensaría igual, digo, por seguridad, digo, me hubiera gustado haber estado, pues, presenciar, ver cómo fue todo el movimiento, porque en un momento se me hace como, no sé, va a sonar exagerado quizá, ¿no? Pero inspirador el hecho de ver cómo la gente se va organizando para movilizarse. Después ya se me hace como muy cruel, muy sin sentido un poco. Digo, entiendo la razón, ¿no? Pero de repente ya, como dice Dinora, pues cualquiera podía ser acusado de traidor a la patria. Entonces, digo, no estamos tan lejos de eso tampoco, digo, bajo otras condiciones y con otras características, pero de repente sí es muy fácil como decir, pues es que, como dice Nora, le dio like acá, o compartió esto, o comentó aquello, ¿no? Entonces, estás a favor, estás en contra, y en un momento, digo, ya porque ya me faltaban poquitas páginas, dije, no puede extenderse esto más, pero el Madame de Fart, cuando empieza a decir, no, y ahora voy a acusar al doctor, y a su hija y a la nieta también, y que se los escabechen porque, pues vamos a acabar con todos, ¿no? Y no me importa que sea muy apreciado por mi marido, pero aquí también se van todos, ¿no? Entonces, en un momento ya se estaba volviendo alguna persecución muy, muy loca. Digo, dije yo, algo va a pasar seguramente porque no puede continuar tanto el libro, ya quedan muy pocas páginas. Pero sí me figuró un momento en el que ya cualquiera estaba a merced de la sed de sangre, ¿no? O sea, en cualquier momento. Porque cuando liberan a Carlos dices, bueno, ya lo liberaron, ¿en qué va a terminar el libro? En cómo regresan a Londres, cómo se establecen, y de repente a las horas dices, ¿saben qué? Buenas, ya venimos por usted de nuevo porque nos sobra un espacio en el calabozo, ¿no? Ay, no, sí, qué horror eso. Sí.
Digo, claro, ¿no? Por tener una permanencia de mi cabeza en el cuerpo, definitivamente decir es Londres. Sin embargo, hay una escena en donde conocen ¿cómo dice? El aserradero, el que Mm, tiene un serruchito chiquito que hasta le da un nombre. No recuerdo ahorita el nombre, no sé si recuerdan. Sí, En sí donde es. Sí es del aserradero. El aserradero. pero tiene un nombre, su sierra, tiene la pequeña guillotina, algo así, no me acuerdo muy bien, pero toda esta situación de cómo se tienen que tratar entre ellos, ciudadano, ciudadana, es decir, si te equivocas incluso en el saludo, corres totalmente peligro, ¿no? Y si vistes con muchos colores, o sea, porque ahí ellas ya van vestidas totalmente de negro, es decir, hay una sobriedad totalmente en su vestir, fuera de lo que era pues, la vestidura normal que se da en otros lados. eh, Y entonces dices, o sea, hay que vestirse así, hay que conducirse así, hay que platicar esto. Todo. No me puedo acercar a donde está Carlos, no, porque si te acercas lo pondrás en peligro. Pero es que, papá, que esto, o sea, todas estas cosas, todas estas formas de llevar la vida en Francia, pues también decías tú, wow. Pero bueno, ¿valían la pena o valieron la pena? No podemos saberlo. Lo sabemos ahora porque pues hemos tenido las consecuencias de secuelas de eso, ¿no? Pero en ese momento sí decías tú, bueno, realmente la libertad vale tantas vidas y tantas vidas Sí. a lo mejor valiosas, a lo mejor, bueno, al fin y al cabo vidas, ¿no? Sí, o sea, habría algunas que sí habría que acabar con ellas, pero había otras que simple y sencillamente me tenía que deshacer de todas estas viejas chismosas que estaban a mi alrededor para yo ser la buena de aquí, de la vecindad, ¿no? Entonces, como, hay que darle matarile y dinerón a doña Florinda porque era la que nunca nos dejaba hacer nada, ¿no? Y para que nosotros podamos vivir a gusto en la vecindad, ¿no? Entonces, ese también es raro, ¿no? No, Bueno, ¿y tú, Kiko? ¿Dónde Os, te quedarías? os veo muy acomodados. Yo en París sí o sí. no, Sí o sí, gracias. vamos, París. Claro. Aparte de poder ¿Qué? el idioma, no, ahora en serio. Eh, ¿Os veo acomodados en qué sentido? En el sentido de que supongo que pensaréis que en Londres a lo mejor tendréis menos posibilidades de muy bien. vivir. A lo mejor, no sé, por lo menos lo poco que vive uno, en el caso de que toque poco, lo has vivido intenso. Porque la sensación que da también en el libro es que en Londres como que todo va mucho más lento, todo es mucho más calmado, es mucho más educado, es mucho más pues ya de vivir, yo soy de los que cuanto más deprisa mejor ¿Quieres y cuanto más adrenalina? intenso mejor. Eso es. Sí. Eso es. No, pero sí que es verdad que sabe diferenciar muy bien todas las situaciones eh, entre lo que era dos culturas diferentes, que vosotros a lo mejor desde allí lo veis como única cosa sola, pero realmente los que hemos tenido la oportunidad de ir a un país y ir a otro, ves que no tiene absolutamente nada que ver. La mentalidad de un francés y la mentalidad de un inglés, un británico que podamos llamar ahora, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Eh? Y en el momento preciso con la King, vamos, a mí me encantaría haber estado allí viendo la guillotina y todo esto, tiene que ser espectacular. No quiero que penséis que soy agresivo ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que a mí no es que no me importaría, sino que me gustaría conocer más, me hubiese gustado estar en ese París. Conozco muy bien París, pero en ese momento hubiese sido fantástico. Y si hubiese sido seguro, pues mucho más, está claro. Claro. ¿Vale? Mira, perdón, Sí, sí, sí. para un pequeño intervalo ahí. Sí, Es sí. como, es Micro, ¡Te como micro. si, no- escuchamos! es como si nos dices a nosotros que en qué periodo, que en qué parte del país nos gustaría o nos hubiese gustado estar durante la revolución. Aquí. Y entonces de repente decimos, bueno,
Pues ya ahorita ya como yo lo conozco. Yo me aquí en el gustaría sur. estar en Yucatán, Yo fui exactamente. montada. No, Aquí yo en aquí, Yucatán. yo aquí como Kiko, ¿Por órale, qué? con todo. Sí, ¿por qué? Porque desde allá veíamos los toros sobre la barrera, pero yo te puedo decir, a mí me hubiera gustado estar aquí en Ciudad Juárez en esta toma que se dio aquí, porque no sé si ustedes saben, pero este era un circo y este era un cine. Se ponían banquitas en la orilla del río para ver la pelea. Entonces, es muy extraño, ¿no? De repente pensar en qué espacio de una guerra te gustaría estar para estar viendo o viviendo. Pues Es, ves que eso dicen, Juan. Hay, ajá, hay varias partes que retoma eso, ¿no? Y dice, es que la gente pagaba para ver, la gente se sentaba a ver el espectáculo. Sí. O sea, no había decapitación, juicio, que la gente no estuviera ahí, ¿no? De hecho, en la escena cuando dice que todos empiezan a llorar, es que dice algo de un personaje que no me acuerdo quién dice, que alguien que era muy duro y que nunca reflejaba nada. ¿Quién fue? Y que de repente dice que se empieza como a secar las lágrimas y que no sé qué. Y pasa esa escena de que, pasa creo que al final, ya muy al final, cuando pasa lo de la escena de la costurerita, que empiezan a decir que la gente se empieza a poner como de chango, sí, esto sí va en serio, esto ya se puso feo. Pensar que la gente se juntaba a ver esas cosas me estresa mucho A y que mí, a mí, a mí eso me llama mucho o sea, me hace muy interesante y creo que le da igual estas otras lecturas a la novela, porque también es en cierta forma un estudio del espíritu humano como tal. O sea, nos gusta pensarnos igual como muy civilizados y muy acá y muy acomodados, pero si les gusta la historia, si hacemos una revisión de la historia de los seres humanos como tal, siempre hemos tenido estos momentos. Hay un momento donde ellos mencionan, por ejemplo, a Brutus, a uno de los asesinos de César, y me hace pensar también, por ejemplo, en Roma hubo una serie o sea, pagaban por ir al circo, o sea, literal, para ir a ver cómo descuartizaban otros seres humanos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere el pueblo? Pan y circo. Dale pan y circo. Entonces, igual pagamos por se el me box, hace un pagamos estudio por muy estar aquí. interesante de la psique de nosotros como seres humanos, ¿no? Como igual, que era lo que yo les decía hace rato, ¿no? Llega un punto dentro de nuestra historia como sociedad que se dan una serie de amontonamientos, de cosas, de injusticias, que llegan a un nivel, que cuando ese nivel estalla, ya nada lo detiene. O sea, cuando esa justa furia, si quieres llamarlo, o sea, arrasa a la furia para que la detengas, ¿no? o sea, va a pasar lo que pasó en la Revolución Francesa y luego pasó el terror y luego tuvo que pasar Robespierre y luego tuvo que pasar hasta que se empezara a sentar de nuevo, ¿no? Y les digo, a mí me gusta un poco la historia, ¿no? Y si te vas atrás, o sea, los grandes periodos de la historia son así, o sea, cuando entra un ramalazo de furia, vamos a llamarlo, o sea, destruye con lo que tiene a su paso y empieza esa construcción. Y los seres humanos, a lo mejor desde fuera nos desconocemos como seres humanos, ¿no? O sea, dejamos de tener ¿cómo llamarlo? O sea, estas reglas que a veces nos instauramos como sociedad, ¿no? O sea, sí, mátenlo, sí, decapítenlo, sí, es un traidor, ¡yeah! Le tiro los tomates de una vez también, ¿no? yo solo Entonces, tendría. Oye, se me hacen imágenes muy poderosas que, como dice Sandy, sí te pueden escandalizar, pero bueno, igual le entro un poco como lectora a esta, no sé, este pacto, ¿no? De por qué está así esta situación con los personajes, ¿no? Les digo, a mí esa escena de todas a mí me hizo, no sé, a mí me hizo muy impactante esta de todas las mujeres que estaban tejiendo, que estaban haciendo calceta, este simbolismo de las madres tejiendo, ¿no? Cuando el tejido lo asocias a hacerle las chambritas a tus hijos, ¿no? A algo que arropa, algo que cuida y que le haces para proteger, cuando acá es lo que está dictaminando, lo que está dando el juicio, que además está también dejando, que se me hizo muy importante, también está dejando evidencia de quiénes son, que eso también es los importante. traidores, sí. O sea,
tiene que quedar constancia de quiénes son los culpables y quiénes son los traidores y quiénes son los que van a morir y por qué están muriendo, ¿no? Y igual se me hace un mensaje como muy poderoso, o sea, cuando uno lo que está transmitiendo desde ese lado la novela, ¿no? A mí me llevó mucho toda esa parte, ¿no? Sí. Y me lleva mucho esta reflexión de nosotros como seres humanos y cómo a lo largo de nuestra historia somos tan complejos, ¿no? Y yo Yo creo que pensaba, adelante. perdón, yo pensaba en esto que dice Dinora sobre justo, recordaba un texto de Robert Darnton, ¿no? Que se llama La Gran Matanza de Gatos, ¿no? Y cuenta un poco de Ah, cómo, por digo, que tiene que supuesto, ver con sí, la sí, historia sí. de los cuentos y otras, va por otro lado, pero justo habla de cómo, pues, una sociedad de la que se desconoce mucho, ¿no? Porque pues no eran los relevantes en la historia, es decir, pues el pueblo, ¿no? De repente pues tiene que hacerse nombrar, hacerse llamar, o sea, hacerse resaltar y como dice Dinora, en estos momentos en que la multitud, ¿no? Está enardecida, está molesta, hay unas situaciones terribles, esta escena en la que el marqués atropella al niño, lo matan, ¿no? Y de repente es como Ah, que incluso esa hasta se ofende, escena. casi, oye, casi me pones Me chueca la rueda, ensuciaste, ¿no? me Entonces, ensuciaste la rueda. pero bueno, para que veas que soy buena gente, ahí está, una moneda de oro, ¿no? O sea, los excesos, todo el dolor que la gente pasaba, ¿no? Y todavía alguien lo consuela diciéndole, dice, mejor murió así rapidito que tener una vida, la vida que le deparaba, ¿no? Que era pues la miseria, el hambre, ¿no? El sufrimiento. Entonces, pues no se me hace loco, ¿no? Pensar que pues justo hubiera una revolución francesa y que hubiera unas revoluciones en todos lados, ¿no? Y que van a seguir pasando porque todavía hay como estos desequilibrios muy, muy fuertes, ¿no? Que a veces se pueden contener gracias a ciertas situaciones, pero llegan momentos en que la masa explota, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de repente uno podría pensar, ay, qué horror, cómo van a ir a ver a que le corten la cabeza a alguien, ¿no? Y el chorro de sangre. Pues sí, pero si a eso le suman, ¿no? La injusticia, el dolor, los corajes, ya no se me hace tan loco, ¿no? Y dice uno, pues sí, o sea, también esta sed de venganza. Justo este personaje que también se llama La Venganza, entonces es Ah, como, ese sí. por algo está, y se me hace excelente. Sí, lo que No, en ahorita esa, quería Sí, sí. comentar con respecto a la reflexión que hace Dinora es, y precisamente eso es lo que le da sentido a a la primera frase del libro, ¿no? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Y creo que eso, esa frase es como la reseña total del libro, ¿no? O sea, es en donde va permeándose completamente todo el libro. Y esto es, como te digo, esa frase es impactantísima. No, yo no me acordaba que estaba en este libro, pues. Es es un buen resumen la propia frase. Nos va quedando menos tiempo. A ver, quiero que pongáis una pega. Tiene que haber algo malo que hayáis encontrado en el libro. ¿Vale? Solo una cosa. Evidentemente, yo creo que Leopoldo queda claro que nos ha gustado, que os ha gustado, que nos ha gustado a todos, pero vamos a ponerle ahí qué nos ha cuadrado, qué pega pondréis al libro. No va a ser todo bueno. Sí. no, pues creo que lo que mencionaron antes sobre esta parte de, sí se entiende como una lucha social, ¿no? Y todo lo que pasó y que al final, pues en todas luchas sociales hay derramamiento de sangre innecesario, ¿no? Por ejemplo, y todo eso. Yo creo que esa es la única cosa que a mí, Sandra, que soy corazón de pollo, no me gusta. Entiendo que así he obtenido mis libertades y todo y que seguramente tengo que seguir luchando, pero sí, esa última escena, justo esa última escena donde que le dice, ¿no? Que le toma la mano y, sí, sentí súper feo, A ver, pero al final a mí dije, me pues, encantó. es un constructo, amiga, o sea, es la realidad, así fue. O sea, a mí me pasa que yo me meto mucho con los personajes, o sea, si bien vio el constructo social, a mí este libro me atrapó en ese aspecto de clavarme mucho con los personajes y empezaba a sentir feo por uno y por otros. Cuando la señora de Fau trae el arma, y la hiere y entonces se debate entre, pues es que sé que la tengo que ayudar, pero tampoco la voy a ayudar. Y entonces se va y dice, pues ahí te dejo, a ver qué pasa. Y que hasta dice, pues sé que si no van a la casa del doctor, pues no va a ver qué pasa, ¿no? O sea, obviamente sabe que no la van a ver. Yo me quedaría con ese. Para mí,
esa parte donde, como dicen por ahí, justos pagan por pecadores, me cuesta mucho trabajo. Y empiezo a sentirme y digo, no, ¿por qué? Pero en todo lo demás me gustó mucho. Genial. Yo Venga, Jonathan. un problema, si tuviera que ponerle un problema, que no creo que sea un problema, que creo que tiene que ver más con nuestras costumbres lectoras. A lo mejor para alguien sí lo sentirían lento al principio. Digo, a mí me gustó mucho, pero porque me gusta mucho ese tipo de narrativa, ¿no? Que de entrada además fue construida y pensada originalmente para ser folletín. Es decir, o sea, nosotros lo leímos en un conjunto, ¿no? Pero dado que los primeros capítulos, o sea, toda la novela fue construida como folletín, es decir, tiene sentido los primeros capítulos porque te va dejando como los episodios, es como en una serie, los primeros capítulos que son episódicos, que solo te van presentando a los personajes. Para la forma a lo mejor en la que leemos actualmente, a alguien le puede costar trabajo esa manera. Digo, por encontrarle algún pero. A mí no me lo parece. A mí no me parece. A mí me parece que es parte de su encanto, pero porque a mí así me lo parece. A mí sí me gusta esa forma de construir historias, pero siento que a lo mejor podría costar trabajo a alguien más esa forma de construir historias, porque estamos acostumbrados a historias muy trepidantes. O sea, que vayan a lo que va rápido, ya llega, corre. Pues a lo mejor sería un pero que no creo que es un pero de la obra, creo que es un pero de un lector del siglo XXI, ¿no? Creo Sí, yo. de un clásico que diga, ay, no me está enganchando, ahí vale, sale, bye, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Tal vez. Yo, Ajá. lo que Sí, pasa es yo que, creo que en ¿verdad? ese caso, pues, como dice Dinora, para alguien que no está acostumbrado a leer novela o novela ambientada en alguna parte histórica, de repente uno ya cuando lee todo el libro entiende por qué está ambientado, por eso, por qué tuvo que haber empezado diciendo lo de la revolución, por qué estas idas y venidas de París a Londres, ¿no? Pero justo para alguien que no está como tan avesado en esos temas o que no les interesan y de repente quieren algo tan rápido, pues igual le puede costar, como a mí me pudo pasar en al principio que decía, no entiendo por dónde va seguro, por algo es un clásico, voy a seguirle, o sea, no pasa nada, pero para alguien que no tiene como el tiempo, no sé, la curiosidad, qué sé yo, ¿no? De repente le puede pasar lo que pasó a muchos viendo una serie reciente, esta de WandaVision, que dicen, los primeros 2 capítulos no Sí. tiene chiste, no le veo gracia, Ajá. pues ahí va, muere, ¿no? Y no lo termine de ver, ¿no? Aunque la serie se ponga buena hacia el final. Pero son los dos mejores. Y, y ya después, No he cuando terminado, avanzó cero quizá, spoilers. ok, mejor no digo nada. Cuando termino el libro, quizá que el pero que le pondría es como que el final está como un poco cantado, ¿no? Es como que ya sabes por dónde va a terminar, ¿no? Como este personaje que se inmola, que se sacrifica, que como que encuentra su redención a través del sacrificio y de entregarse por algo que ya había dicho, ¿no? O sea, no está mal, pero sin embargo, como en mi caso, creo que ya lo venía previendo, entonces de repente sucede y digo, ok, no estuvo mal, el final se me hizo igual bonito, ¿no? Este comentario que le hace la niña, ¿no? Que le dice, pues no sé de qué va a servir mi vida para la revolución, porque pues mi vida no es la gran cosa, pero pues si lo voy a dar por la patria, pues la doy, ¿no? Y él así de, pues ya, ¿no? Es la cabeza veintitantos, treinta y tantos, no me acuerdo cuál es el 23, número que 23. le asignan, y Sí, es el bye. número. Entonces, quizá el único que le pondría el pero, que el final como que decía yo ya lo veía venir, pero fuera de ahí, la verdad es que es muy bueno. No, yo lo único que le pondría de pero, De digo, la pero. novela toda completa me gusta, es la, la lealtad hacia una institución como es un banco. Esa parte yo no la entiendo, a lo mejor yo acá en América esa parte no la entiendo, y probablemente en Europa el banco sí haya sido una institución que haya hecho en el siglo XIX algo, ¿no? Pero en Nueva España y todo esto, el banco nos hizo garras. Entonces, esta lealtad hacia el banco sería yo, a lo mejor no como lector, ¿no? Sino como crítico de una situación
de entidad, sería lo único que yo cambiaría si hubiese podido cambiar yo algo, sería el trabajo o esta entidad, que no fuera un banco, porque, bueno, pues me repulsa, ¿no? O sea, Ajá. esa, no sé, como estar alineado y como estar siempre ahí en este banco y el protector y el alienador el que te construye y todo esto, ¿no? Entonces, sería lo único que yo modificaría. A lo mejor lo pondría a trabajar en alguna otra cosa, pero no sé, en un banco no. Pero eso es personal. No sé si a ustedes también les pasa algo así. Yo estoy con Jonathan, pero desde otro punto de vista. Para mí no es que fuese a lo mejor tan predecible, pero sí que como que se fue muy deprisa. O sea, como que la velocidad con la que va contando la historia al final va más deprisa de lo que debería para mí, justo al final, y por eso probablemente sea más predecible. Pero vamos, que no lo veo mal, sino que simplemente si, no me hubiese importado que leer otras 20, 30 páginas más y que se hubiese desarrollado de una forma más, no sé, más lenta. No me hubiese importado, vamos, porque el libro evidentemente me ha gustado, pero lo de llegar a ser predecible o no, ahí tengo mis dudas. No sé cómo, si realmente sería así o no sería así. Lo de predecible, bueno, yo no, o sea, digo, yo como que me olía que él iba a hacer A cierta ver, parte, pero espera, Dinora, un segundo. Que no, simplemente, por si acaso, que como yo siempre digo, como buen mediador, estimada que como buenos mediadores, buenas mediadoras, no contamos el final, Final. ¿vale? no, 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 Por si acaso. Perdona, Dinora, venga. no, o sea, lo que yo quería decir es que llegó un punto en que cuando él habla con Lucía y tiene esta conversación con Lucía y bla, 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 dije, él, esto va a ocurrir, o sea, va a ocurrir algo con él. O sea, él va a ser la piedra angular para algo. A mí o sea, yo ya lo esperaba y no me molestaba porque también esto que digas, es spoiler, creo que eso no necesariamente va a demeritar. Cuando una obra está bien contada y bien armada, eso no le quita nada. Lo que sí sentí que, como dice Kiko, se fue muy rápido. O sea, es bueno, esto pasó, pero como que me quedé con el, ajá, pero ¿y estos otros? ¿Y aquí acabaste? O sea, yo me quedé así. ¿Aquí? ¿Ya fue? Y los del otro lado, y estos otros, y los que iban, y entonces, así me dejas con empiezan a caer las letritas y la musiquita de fondo, y mi escena postcrédito. ¿Qué pasó con los de... Me dejas 20 años después, ¿qué onda? ¿Hay más? A lo mejor, ¿no? Pero no tanto con el problema de predecibilidad, yo no tuve tanta esa bronca, ¿no? Pero creo que también son mucho, que sería interesante ver la recepción en ese momento. Creo que también tiene mucho que ver nuestra recepción lectora desde, como yo decía hace rato, nosotros no lo leímos como folletín. Yo no sé cómo fue la recepción cuando lo leyeron en ese momento. Yo no sé si se tuvo que apurar por alguna circunstancia, que igual eso solía pasar con los folletines, ¿no? No me da Yo, la impresión tanto casi yo, toda la novela, no sé si al final pasó algo así. yo quería preguntarle justo algo así a Kiko, No, porque fue el que propuso la lectura, pero porque de repente digo, es Charles Dickens, es inglés, y justo de repente habla como muy bonito de Inglaterra, muy feo de París, ¿no? De la Revolución. Y bueno, que él que lo propuso y seguro conoce un poco más, no sé si hubo alguna repercusión, sobre todo en los lectores franceses, con la obra, justo por cómo retrata de repente como, miren qué bonito es Londres, miren qué feo está París, ¿no? Pero yo creo que tampoco, yo tampoco lo entiendo así. A lo ajá, mejor vosotros lo podéis, yo desde el punto de vista europeo, que estás encima, estás a un lado no, y a otro, ajá. estás más o menos equidistante. Eh, a ver, en lo poco que puedo contar de historia, tal como se vivía en Inglaterra, no es que se viviese, la esperanza de vida era la misma en Inglaterra que en Francia.
O sea, que se morirían igual de hambre. Lo que pasa que pasaría lo mismo que está pasando ahora. Os voy a poner un paralelismo que también lo he leído en algún artículo. Imaginaros ahora aquí el Brexit en el Reino Unido, que deciden irse de Europa porque ellos solitos pueden con todo y les va muy bien, así les va. Y en Francia, que a pesar de tenerlo todo, están los chalecos amarillos dando guerra con lo mismo. No son, el decir que no es decir hablar mal de Francia y hablar bien del Reino Unido, sino decir que en el Reino Unido el inglés como inglés tiene yo creo, vamos, que la forma de ser es mucho más tranquila, es mucho más, y en Francia es mucho más revolucionario. Pero yo no lo veo como que mejor ni peor, sino no sé si te llego a contestar, sino que son dos actitudes ante la vida distintas. Por eso yo decía que yo me quedo en París y no me voy a Londres. Y yo creo que no es que no critique Inglaterra, porque creo que sí lo hay. Lo que pasa que en cierta forma eligió centrar a unos personajes específicos, pero sí lo hay. O sea, y quieres verlo, ¿por qué después de todo tienes al señor Roedor haciendo el segundo trabajo que tiene? Sí, o sea, si quieres ver la parte más baja de Inglaterra, tienes a todo el submundo del señor Roedor, o sea, que tampoco es tan fácil y que también era compleja, o sea, y también están las injusticias, por algo a Carlos lo conocemos cuando está injustamente a punto de ser igual sentenciado a muerte por espía. Entonces eso igual me está hablando de igual un sistema legal que tampoco era una maravilla, que también se dejaba llevar por ciertas cosas. Y Dickens no es que defendiera precisamente los sistemas legales ingleses, si conocen tantito la biografía de Dickens, o sea, y tampoco defendía las condiciones sociales inglesas, o sea... Sí, justo, de hecho, tal vez porque nos impresionó más como lectores la parte francesa, pero sí, o sea, creo que por eso inicia con estas dos ciudades. Y al inicio igual critica al rey inglés, hay una parte donde habla la reina no sé quién, y la reina que tenemos aquí, y el rey no sé quién, y el rey que tenemos aquí. O sea, sí creo que da parejo, pero creo que tiene que ver un poco con lo que dice Kiko, ¿no? O sea, las diferentes formas o sea, a lo mejor de ser de cada cultura son distintas, porque pues, también los abogados finísimos, o sea, que a lo mejor nos hayamos quedado con la imagen del Soho, de la casa del doctor. No, más bien, mi duda era sobre todo si el público, o sea, los lectores, cómo lo habían recibido, justo, porque de repente, claro, todo se centra en la Revolución Francesa, no pasan, o sea, sí se dejan ver como estos atisbos de cómo era la vida también para los londinenses, que era pues, casi la misma, ¿no? Solamente que pues en un lado había una revolución y aquí todavía no llega, ¿no? Entonces, a mí lo que me quedaba como esta duda de cómo lo habrán recibido los lectores en su momento, ¿no? Los lectores franceses, justo. Porque lo pensaba porque decía yo, si alguna novela, por ejemplo, no sé, algún escritor, no sé, estadounidense, decidiera hacer una historia similar basándose en la independencia de México, pero desde dos lados, quizá para nosotros como lectores, que alguien más hable de mi país, de lo que está pasando de una manera, no sé cómo lo hubiéramos tomado, a eso me refiero, o sea, no porque no hable bien o mal de sus países, sino más bien cómo fue la recepción de los lectores del otro lado, porque claro, los londinenses hubieran dicho, claro, sí, Londres está muy bien, obviamente aunque estaba muy mal en ese entonces, pero había dicho, claro, los franceses andan haciendo esto y aquello, ¿no? Pero a mí me quedó como esa duda de qué habrán pensado, ¿no? Sus lectores en el momento en que se publicó la obra, porque aparte pasó mucho tiempo después. Aparte, creo que eso le habrá ayudado. Yo sé que Dickens era así como súper popular y rockstar y casi llenaba auditorios. Sí. Justo cuando se publicó la novela era pues, el escritor más importante que habría vivo y encima, por lo visto, encima él estaba en el peor momento de su vida. Estaba a punto de separarse, con 10 hijos a cargo, se habían muerto unos cuantos familiares. O sea, en el peor momento fue cuando se publica la obra. Para ir acabando, solamente os voy a leer para reflejar un poco también lo que era Dickens, el compromiso que tenía con la sociedad, con la comunidad. En el epitafio
pone, fue simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y con su muerte, con su muerte su mundo ha perdido, el mundo ha perdido a uno de los mejores escritores ingleses. O sea que Sí. realmente sí que estaba implicado. Y luego también yo creo que para mí no llega a ser tampoco una novela histórica. A ver, es histórica porque nos está hablando de un momento determinado, ¿no? Pero es mucho más la trama que hay. No se suelen encontrar este tipo de tramas tan complejas, tan diversas, tan bien mezcladas, tan bien urdidas, bordadas, como decía Dinora, que lo que serías, no está hablando solamente para mí, no está hablando solamente de la Revolución Francesa y de lo bueno que son los ingleses. Hay mucho más ahí, la historia es mucho más que un cuento histórico, por decirlo entre comillas. Sí, 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 definitivamente. Y creo que eso es definitivamente. parte igual de la riqueza de la novela, que creo que podemos agarrar, digo, aquí obviamente por tiempos y porque no es la intención, pero podríamos agarrar, no sé, solo a la familia del señor, ¿cómo se llama? O solo, por ejemplo, al Perdón. hermano de la institutriz, por ejemplo, y tendríamos para discutir, ¿no? Podríamos ir, estas microhistorias, podríamos sacar tantas cosas, ¿no? Y como hicimos ahorita, podríamos discutirlo desde lo psicológico, desde lo humano, desde las complejidades, ¿no? Desde lo sociológico probablemente también podríamos discutirla. Y creo que eso es lo que le hace un libro, o sea, tan maravilloso, ¿no? Que aguanta estas múltiples posibilidades, creo yo, y creo que te llega a pesar de tener que siglo y cacho de escrito, y pudo haberse ambientado, como dice Kiko, en otro momento histórico, y creo que te ibas a sentir, por la forma en la que está construido, ibas a sentirte, o sea, ibas a sentirte conmovido por lo que le sucedía a estos seres humanos como tal, porque al fin de cuentas creo que es eso, ¿no? O sea, seres humanos enfrentando la vida desde todas sus aristas, ¿no? Y creo que a mí esa es una de las cosas que más me conmovió cuando llegas al final, porque se me hace muy difícil juzgar a algún bando sabiendo Sí. todo lo que sabes de los personajes como tal, ¿no? O ponerte del lado de alguien. Y creo que después Estupendo. de todos los seres humanos somos así, ¿no? Creo. Vamos cerrando, que luego me reñís. Adri, te toca. ¿Tienes un minuto para ti? Venga, un minuto cerramos. ¿Me dijo a mí? Yo Dinos todavía sí lo escuché. tu último minuto, venga. No, pues me gustó mucho, les digo que no la había leído. Me faltan muchos clásicos por leer, como a todos, creo yo, pero yo a veces soy muy renuente con los clásicos, tengo que ser honesta. Sobre todo porque cuando te mueves con chavitos, de repente cuando les llegan a decir, lee este clásico y tú sabes que de verdad si a ti como adulto te va a costar, bueno, como niño te va a costar 3 veces, pero yo sí lo recomendaría, diría por ahí como todo un comercial a chicos y a grandes. Puede que al principio no te enganche bien, pero es un novelón. no, no te defrauda y entiendes muchos contextos sociales que también, por ejemplo, podrían ser importantes allá ahora, ¿no? O sea, tal vez en ese tiempo era una vivencia actual, pero ahora ya no es una vivencia actual y la podemos ver muy bien. Entonces, me ha gustado mucho. Muchas gracias, de verdad que sí, lo disfruté de sobremanera y me sentí bastante conmovida por los textos y la forma en la que escribe. Sí, sí, sí. Jonathan. Pues igual, yo creo que la verdad, como decía Dinora, nos podemos ir horas y horas hablando de diferentes aspectos que toca la trama. En general, les digo, a mí me gustó mucho, no tenía como que justo por diferentes cosas no había tenido ese acercamiento a ciertos clásicos. Hay unos que sí he leído, otros que no. Digo, todos nos llega en algún momento y la verdad es que sí, vale mucho, mucho la pena igual. Yo de repente trabajo mucho con gente más joven y a lo mejor al principio les costará, ¿no? Pero si de repente uno empieza como a abrir
el panorama de por dónde va el libro, ¿no? La historia, ¿no? En dónde está ambientada, quién le está contando, ¿no? Entonces, eso también como que le agrega un extra y pues la verdad es que sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Qué bueno que este espacio nos permite acercarnos a otras lecturas, justo que es la intención, ¿no? Que acercarnos a otro tipo de lecturas que de otra manera no hubiéramos tenido la oportunidad, quizá pronto, quizá en otro momento más adelante, pero esto nos permite leer otros libros y pues ya vendrán próximas lecturas para los próximos meses. Juan, Sí, gracias. Pues yo, no sé si se oye, ¿verdad? Ahora sí. Sí, 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 No. sí. Este, dice, no, no, dice Nora. Qué buena. no, es un libro que hay que leer y que sí, como dicen, es difícil recomendar este tipo de libros a los jóvenes. Ya con la palabra clásico a veces los ahuyentamos, pero es tan magnífico que tú le puedes meter la trama y lo que tú quieras, o sea, es decir, puedes meter al chavo con, mira, va a haber intrigas, mira, va a haber esto, mira, va a haber peleas en los bares, mira, va a haber estas otras cuestiones, va a haber incluso el morbo, ¿no? De la guillotina, va a haber los espacios oscuros, ¿no? De los mensajes, de todo esto, y creo que por ahí podríamos enganchar muy bien a los chavos en este tipo de textos, que no todos te lo dan, no todos los clásicos te dan esta gran gama de espacios. Eh, y eso es algo que probablemente Historia de dos ciudades te permite dar a ti. Y bueno, igual, yo lo tomo mucho como en el lado histórico, a pesar de que, como bien dice Kiko, no es un texto histórico, pero me permite guiar a aquellos y no guiar, pues, pero me permite mostrar a aquellos que lo leen esta visión de, vean lo que pasa y vean cómo estamos ahorita, vean lo que pasó y lo que ellos lucharon y vean cómo estamos ahorita. Es decir, van a poder hacer unas comparativas entre lo que se supone que es historia y que ya pasó y que nunca más nos vamos a volver a repetir esas grandes atrocidades, pero vean lo que estamos haciendo ahorita. Vean lo que pasa hace 10 años, hace 15 años, la semana pasada. ¿Sí? Es decir, se reactualiza el discurso, no tanto el tema, ¿no? Pero el discurso se empieza a reactualizar. Y creo que eso es algo que precisamente por eso es un clásico, ¿no? Porque se empieza a reactualizar cada vez que lo lees y en cada contexto que lo lees. Y estoy seguro que si lo leen los argentinos, encontrarán esta situación de reactualización y si lo vuelven a leer los ingleses, a lo mejor se satisfacirán de decir, uy, qué bonito estábamos antes, pero ahorita nos está cargando así. Y si lo leen los franceses, ahorita decían, uy, qué feo estaba antes y cómo nos tiraban piedras, pero qué nos está pasando ahorita en esta Europa de ahorita. Entonces, esa es la ventaja del ser el clásico, ¿no? De la reactualización. Y no todos los libros se reactualizan así. Hasta ahí. Me pasé de un minuto. Qué bueno. Nada, nada, pues solamente agradeceros primero a vosotros cuatro que entrasteis en el juego del libro, que sabía más o menos que os iba a gustar. Me hubiese gustado que a alguien no le hubiera gustado algo más, porque habría sido más juego, pero yo creo que hemos entrado en dinámicas interesantes y que sí que podemos, con lo que hemos hablado y con lo que hemos citado, sí que acercamos no solamente este libro, sino otro tipo de libros a otros mediadores y a quien pueda escucharlo en Facebook. Un poco también es un poco nuestra misión, ¿no? Primero pasarlo bien, haber leído un libro y poder disfrutar comentando el libro, y después, pues si encima todo esto está en redes y podemos ir acercando otros libros a otros posibles lectores, pues estupendo. Para cerrar, creo que Dinora nos cuenta ahora, aunque luego ya Jonathan lo sacará en redes. Dinora, cuéntanos el libro que tenemos para el tercer martes de abril. El siguiente rápidamente se los voy a contar con una anécdota friki, lo lamento.
Voy a admitirlo cómo llega a esta conclusión. Yo soy muy fan de Doctor Who. Oh, Y en un episodio de Doctor Who sale Dickens. Hay una historia de Doctor Who donde sale Dickens y hay fantasmas. Entonces me fui a ver el episodio de Doctor Who, a reverlo, porque ya lo había visto hace muchos años. Entonces me acordé que había otro episodio, hay muchos episodios históricos, pero hay otro personaje, otro escritor, entre otros escritores que salen. Hay un capítulo que se llama El terror en Villa Diodati, donde sale obviamente Lord Byron, sale Polidori y sale Mary Shelley. Entonces dije, bueno, vamos a leer Frankenstein. Entonces ese fue mi razonamiento y la invitación para la próxima vez es leer Frankenstein. Entonces, así llegué a la idea hace muchos años lo leí en clase, Frankenstein, y me dieron ganas de releerlo, compartiéndolo con ustedes en esta dinámica. Así que por ahí está la invitación. O igual y pueden ver en serie, en películas de Frankenstein, igual sería padre. Ahí si tienen ganas, checarse las películas, que va a prestar mucho juego para la parte pop de Frankenstein. Okay. Claro. Oye, pero habría que haremos de todo un poco. La situación de que a lo mejor también pueden encontrar por allá Frankenstein, porque a mí me llamó mucho la atención una vez, vi el nuevo Prometeo. Y entonces de repente dije, caramba, espérame, a ver, ¿cómo que Mary Shelley el nuevo Prometeo? Y esa edición no le quiso poner Frankenstein, lo dejó como el nuevo Prometeo. Y me llamó mucha atención. Entonces, estaría interesante que también las personas sepan que Frankenstein también está nombrado como el nuevo Prometeo. Así es. Sí, así se llamaba al principio. Así es. Sí. Ese es el principio, ese es el novio original, ¿no? Creo. Sí. Sí. Y también lo aprendí en Doctor Who. Oye, luego me vais a pegar. Jonathan, te cedo tu turno para que puedas despedir la sala, ¿vale? Que seas tú el malo, que seas tú el malo. Bueno, pues sí, la próxima sesión ya estaremos invitando igual a las personas que vean 20. Esto. Recuerden que el martes 20 de abril vamos a hacer la sesión, son cada tercer martes de cada mes, hacemos las actividades. En la próxima sesión ya estaremos diciendo en qué página, quién va a ser el anfitrión y todo. Pues ya saben, el texto es Frankenstein de Mary Shelley y pues igual están invitados a participar si quieren estar aquí en el en vivo con nosotros, pues nada más es cuestión de registrarse. De repente igual se nos van un poquito la onda a todos porque pues lo hacemos con un mes de anticipación justo para tener chance de leer, de registrarnos y todo, pero bueno, no pasa nada. Y pues nada, muchas gracias a Kiko, muchas gracias a Juan, a Sandy, a Dinora por haber estado en esta sesión, porque la verdad es que también yo estaba muy emocionado de poder tener la sesión el día de hoy porque quería charlar del libro, ¿no? Con alguien, ¿no? O sea, puedo ver videos en YouTube, puedo ver reseñas en internet, pero platicarlo con alguien pues alimenta más y hace que nuestra lectura se vuelva mucho más amplia. Y pues bueno, muchas gracias a todas y a todos, que tengan una linda noche, una buena madrugada ahí en España y pues nada, cuídense, que estén muy bien y nos vemos dentro de un mes por acá. Sí, Bim. Gracias a todos. Hasta luego. Nos la pasamos Gracias a todos. bien. Bye. Bye.